Eduardo Salas estaba en medio de una cena de negocios cuando una vocecita lo interrumpió. «Disculpe, señor». Se giró para encontrarse con una niña de ojos azules brillantes que lo miraba fijamente. Ella dudó. Luego se levantó la manga, revelando una marca de nacimiento idéntica a la suya. «Mi mamá me dijo que si alguna vez encontraba a alguien con esto», susurró, «podría ser mi papá». El mundo a su alrededor se desvaneció. Su pasado acababa de encontrarlo, y tenía sus ojos. Bienvenidos a una historia que os tocará el corazón. Si os gustan los relatos sobre el destino y las segundas oportunidades, suscribíos ahora mismo al canal y dadle a me gusta. Empezamos. El encuentro. Eduardo Salas estaba sentado en uno de los restaurantes más caros de Madrid, un lugar donde la privacidad estaba garantizada y el servicio era impecable. La velada era rutinaria, otra cena de negocios, otro trato en proceso, otra noche donde todo salía exactamente según lo planeado. No prestaba mucha atención a la conversación que tenía lugar en su mesa. Sus socios comerciales discutían expansiones de mercado y posibles adquisiciones, pero la mente de Eduardo estaba en otro lugar. Había construido su imperio con disciplina y estrategia, pero últimamente había comenzado a sentir un extraño vacío que no podía explicar. Lo descartó como agotamiento. Girando el vino en su copa, dejó escapar un suspiro lento, sus agudos ojos azules escaneando el restaurante tenuemente iluminado. Estaba lleno de la élite de la ciudad, políticos, celebridades y ejecutivos como él. Todo en este lugar era familiar, predecible, hasta que una pequeña voz rompió el bajo zumbido de la conversación. «Disculpe, señor». Eduardo giró la cabeza, sorprendido. De pie junto a su mesa, había una niña pequeña, de no más de 8 años. Tenía el pelo largo y ondulado, rubio, que enmarcaba su rostro delicado, y unos ojos azules sorprendentemente brillantes que parecían demasiado familiares. Apretaba una servilleta en sus pequeñas manos, retorciéndola nerviosamente. Eduardo frunció el ceño. No era inusual que las familias adineradas llevaran a sus hijos a restaurantes de lujo, pero algo en esta niña era diferente. No iba acompañada por nadie. Miró a su alrededor, esperando ver a un padre frenético corriendo hacia ella. Pero no vino nadie. «¿Te has perdido?», preguntó, con voz tranquila pero teñida de curiosidad. Ella dudó antes de negar con la cabeza. «No». «¿Dónde están tus padres?». Ella dudó de nuevo. Entonces, lentamente, extendió su pequeña mano hacia él. Y fue entonces cuando lo vio. Una marca de nacimiento. No cualquier marca de nacimiento, esa marca de nacimiento. La misma forma distintiva, en el mismo lugar exacto de su muñeca que la que él tenía en su propio brazo. Se le cortó la respiración. El restaurante se desvaneció en el fondo. Las voces a su alrededor se difuminaron. Los ojos azules de la niña se clavaron en los suyos, buscando, esperando. Entonces habló de nuevo, con voz suave pero inquebrantable. «Mi mamá me dijo que si alguna vez conocía a alguien con la misma marca de nacimiento que yo, debería decírselo». Los dedos de Eduardo se tensaron alrededor de su copa de vino. Su corazón martilleaba en su pecho. «¿Decirle qué?», preguntó, con la voz más baja ahora. Ella tragó saliva, luego susurró las palabras que destrozaron su mundo. «¿Qué podría ser mi papá?». Eduardo miró fijamente a la niña, su agarre apretándose alrededor del tallo de su copa de vino. Su mente luchaba por procesar lo que acababa de oír. Las palabras se sentían surreales, imposibles. ¿Su hija? Tenía que ser un error. Estudió su rostro, buscando algo familiar más allá de la marca de nacimiento. Sus ondas rubias,
sus brillantes ojos azules. Había algo innegable en ellos, un parecido que no podía ignorar. El restaurante a su alrededor se desvaneció en un ruido distante. Los hombres en su mesa se habían quedado en silencio, sintiendo algo inusual, pero Eduardo no les hizo caso. Toda su atención estaba en la niña parada frente a él, esperando una respuesta. «¿Qué has dicho?», preguntó. Su voz más baja ahora, más controlada. La niña dudó, cambiando el peso de un pie a otro. Miró la servilleta en sus manos, como reuniendo valor. «Mi mamá me dijo que si alguna vez veía a alguien con esta marca de nacimiento», dijo, levantando su pequeña muñeca de nuevo. «Debería decírselo, porque podría significar que es mi papá». Eduardo inhaló profundamente, su mente a toda velocidad. Solo había una persona que podría haberle dicho eso. «¿Quién es tu madre?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Los labios de la niña se apretaron por un momento antes de hablar. «Lucía Bermejo». El nombre lo golpeó como un puñetazo en el estómago. No lo había oído en años, pero era un nombre que nunca olvidaría. Lucía había sido alguien especial una vez, alguien que lo había amado a pesar de sus defectos. Pero él se había alejado, convencido de que el amor y la familia solo lo retrasarían. Había elegido la ambición, y ahora, parada frente a él, estaba la consecuencia de esa elección. Eduardo empujó su silla hacia atrás y se puso de pie, elevándose sobre la pequeña niña. Su corazón latía con fuerza, pero su expresión permanecía ilegible. «¿Dónde está tu madre ahora?». La niña bajó la mirada. Sus pequeños dedos se tensaron alrededor de la servilleta. Ella murió el mes pasado». El pecho de Eduardo se tensó. Lucía se había ido. No la había visto en años. No había pensado en ella en el mismo tiempo, y ahora nunca la volvería a ver. La finalidad de ello lo golpeó más fuerte de lo que esperaba. Exhaló, estabilizándose. No podía permitirse perder el control. No aquí. No ahora. Su atención volvió a la niña. Su hija. «¿Cómo te llamas?», preguntó. Ella levantó la mirada, sus brillantes ojos azules llenos de algo que él no podía definir del todo. «Elena», dijo suavemente. El nombre resonó en su mente, extraño y familiar a la vez. Eduardo miró alrededor del restaurante. La gente empezaba a notar la escena. No quería tener esta conversación aquí, bajo los ojos curiosos de extraños. Miró de nuevo a Elena. «Ven conmigo», dijo, su voz firme pero no desagradable. Ella dudó un momento, luego asintió. Eduardo puso una mano en su pequeño hombro, guiándola hacia la salida. Su cena de negocios había terminado. Toda su vida acababa de cambiar. La llegada a casa, Eduardo guió a Elena fuera del restaurante, su mente aún dando vueltas. El aparcacoches le entregó las llaves sin preguntar, y él abrió la puerta de su elegante coche negro, indicándole que entrara. Ella dudó solo un momento antes de subirse, agarrando el cinturón de seguridad con dedos pequeños, como si no estuviera segura de qué hacer a continuación. Él se acomodó en el asiento del conductor, agarrando el volante con fuerza antes de mirarla. Se veía tan pequeña en el gran asiento de cuero, sus ojos azules moviéndose entre él y el entorno desconocido. «¿Dónde te has estado quedando?», preguntó mientras salía a la carretera de Madrid. Elena se movió en su asiento. «Con doña Carmen. Es nuestra vecina. Me acogió después de...». Su voz se apagó, agarrando el dobladillo de su vestido. «Pero dijo que no puedo quedarme para siempre». Eduardo exhaló por la nariz, agarrando el volante con más fuerza. La idea de que su hija, hubiera quedado en manos de una vecina,
tras la muerte de su madre, hizo que algo profundo dentro de él se retorciera. Lucía debería habérselo dicho. Él debería haberlo sabido. Se obligó a mantener la voz calmada. Y antes de eso, tu madre alguna vez me mencionó. Elena dudó. Me dijo que eras importante, que estabas ocupado. Dijo que tenías tu propia vida. Eduardo apretó la mandíbula. Podía oír a Lucía diciendo esas palabras, suavizando la verdad, para que Elena no creciera resentida con un hombre que nunca había conocido. Debería habérselo dicho. Se tragó la frustración que subía por su pecho. ¿Alguna vez dijo por qué no me contó sobre ti? Elena negó con la cabeza. No. Solo dijo que no estabas listo en aquel entonces. Las palabras golpearon más fuerte de lo que esperaba. Quería discutir, negarlo, pero en el fondo sabía que era verdad. Hace 8 años no habría sabido qué hacer con un niño. Apenas sabía cuidarse a sí mismo entonces, demasiado consumido por su carrera para considerar cualquier otra cosa. Pero ahora, sentado en el coche con su hija, todo se sentía diferente. La miró de nuevo. ¿Tienes algo contigo? Ropa, juguetes. Elena negó con la cabeza. Doña Carmen preparó una maleta pequeña, pero la dejé allí. No sabía si querrías que fuera contigo. Su voz era tranquila, insegura, y algo en la forma en que lo dijo hizo que el estómago de Eduardo se tensara. Por supuesto que te quiero conmigo, dijo, con más firmeza de la que pretendía. La cabeza de Elena se giró hacia él, sus ojos azules muy abiertos con algo ilegible. Él se aclaró la garganta, tratando de sacudirse el peso desconocido que presionaba contra su pecho. Iremos a recoger tus cosas mañana. Esta noche te quedarás conmigo. Ella asintió, pero no dijo nada. El resto del viaje fue silencioso, pero no incómodo. Elena miraba las luces de la ciudad pasar borrosas por su ventana, sus manos pequeñas cruzadas en su regazo. Cuando llegaron a su casa, una mansión elegante y moderna ubicada en las tranquilas afueras de La Moraleja, la boca de Elena se abrió ligeramente. ¿Aquí es donde vives?, preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. Eduardo miró la gran casa, sus céspedes perfectamente cuidados y ventanas imponentes, reflejando el suave brillo de las farolas. Nunca lo había pensado realmente antes, pero sí, era grande, fría, diseñada para un hombre que nunca había esperado compartir su espacio con nadie. Sí, dijo simplemente. Elena miró fijamente un momento más antes de asentir. No dijo si le gustaba o no. Él salió del coche, caminando para abrir su puerta. Ella salió lentamente, su mirada aún moviéndose entre él y la casa. Vamos, dijo, colocando una mano suavemente en su espalda, mientras la guiaba hacia la puerta principal. Cuando entraron, la tranquilidad de la casa los rodeó. Los techos altos y el espacio abierto que generalmente le parecían normales, de repente parecieron vacíos. Elena dio pasos pequeños, mirando alrededor con cuidado, como si no creyera del todo que debía estar allí. Este lugar es enorme, dijo finalmente. Eduardo soltó un suspiro corto. Supongo que lo es. Ella se giró para mirarlo. ¿Vives aquí solo? Él dudó antes de asentir. Sí, Elena lo estudió durante un largo momento antes de mirar alrededor de nuevo. Se siente un poco tranquilo. Eduardo no estaba seguro de por qué, pero sus palabras se asentaron en su pecho de una manera que lo hizo sentir incómodo. Hizo un gesto hacia la escalera. Vamos, te enseñaré tu habitación. Elena lo siguió escaleras arriba, sus pequeños pasos apenas haciendo ruido contra los suelos pulidos. La llevó a una habitación de invitados, una de muchas, aunque nunca las había usado realmente. La habitación estaba inmaculada.
la cama perfectamente hecha, la decoración mínima. Era funcional, vacía. Elena se paró en la puerta, mirando alrededor. «Es bonita», dijo, aunque no había emoción real detrás de las palabras. Eduardo de repente se dio cuenta de lo poco preparado que estaba para esto. La habitación era solo un espacio. No había juguetes, ni peluches, ni calidez. Nada que la hiciera suya. «Te conseguiremos cosas mañana», dijo, más para sí mismo que para ella. Elena asintió. Luego dudó. «¿Puedo preguntarte algo?» Eduardo se volvió hacia ella. «Por supuesto». Ella lo miró hacia arriba, sus ojos azules serios. «¿Vas a quedarte conmigo?» Su estómago se contrajo. «¿Quedarme contigo?», repitió, desconcertado por la frase. Elena cambió su peso. Doña Carmen dijo que no estaba segura de dónde terminaría. Dijo que podrías no quererme porque no sabías de mí antes. Eduardo inhaló bruscamente, empujando hacia atrás la repentina ola de emoción que lo golpeó. «No sabía de ti antes», dijo con cuidado. «Pero ahora que lo sé», se agachó ligeramente para estar a la altura de sus ojos. «No vas a ir a ninguna parte, Elena». Sus dedos se tensaron ligeramente alrededor del dobladillo de su vestido. «¿Lo prometes?» Él sostuvo su mirada. «Lo prometo». Por primera vez desde que habían salido del restaurante, la postura de Elena se relajó ligeramente. Asintió. Luego dejó escapar un pequeño suspiro. «Vale». Eduardo se puso de pie, observando cómo ella caminaba hacia la cama y se metía bajo las sábanas. Se veía diminuta en la cama grande, pero no parecía asustada. Se giró para irse, pero antes de llegar a la puerta, escuchó su pequeña voz de nuevo. «Buenas noches, papá». Eduardo se congeló. Su agarre en el pomo de la puerta se tensó. Había pasado su vida construyendo un mundo donde las emociones no tenían lugar, donde las relaciones eran distracciones innecesarias. Pero ahora, en una sola noche, todo había cambiado. Giró la cabeza ligeramente, su voz más tranquila de lo habitual. «Buenas noches, Elena». Luego apagó la luz, cerró la puerta y por primera vez en años se dio cuenta. No estaba solo. La primera mañana, Eduardo apenas durmió esa noche. Había pasado años controlando cada aspecto de su vida, su empresa, su reputación, su rutina. Pero ahora, todo eso parecía irrelevante comparado con el hecho de que, en la habitación de al lado, su hija de 8 años dormía en una cama que no era suya, en una casa que nunca había sido pensada para una niña. Se sentó en su oficina tenuemente iluminada, mirando el horizonte de Madrid a través de los ventanales. El cristal reflejaba su propia expresión, calculadora, tensa, pero debajo de ella, algo desconocido. Duda. No tenía idea de lo que estaba haciendo. Durante años, se había dicho a sí mismo que las emociones eran debilidades, que los apegos eran distracciones, que su trabajo era lo único que importaba. Pero ahora, había una niña al final del pasillo que había perdido a su madre, que había pasado semanas en la incertidumbre y que le había preguntado, con una honestidad desgarradora, ¿vas a quedarte conmigo? Eduardo cerró los ojos brevemente, frotándose las sienes. Ni siquiera había sabido que existía. Debería haber estado furioso con Lucía por no decírselo nunca, por quitarle la elección. Pero lo que más lo atormentaba era pensar en lo que Elena debió haber pasado tras perder a su madre, esperando a que alguien la reclamara, sin saber si alguien lo haría alguna vez. La idea de que ella se sintiera no deseada hizo que algo se tensara en su pecho. En algún momento de la madrugada, el agotamiento ganó y se quedó dormido en la silla.
Cuando despertó, fue por el sonido de un leve movimiento fuera de la puerta de su oficina. Eduardo se sentó, pasándose una mano por la cara antes de mirar su reloj. Eran casi las 7. Se había quedado dormido, algo que nunca hacía. Se levantó y salió al pasillo, encontrando a Elena parada cerca de la escalera, mirando por la barandilla. Se giró cuando lo oyó, sus brillantes ojos azules abriéndose ligeramente. No sabía a dónde ir, admitió, cambiando el peso de un pie a otro. No quería despertarte. Eduardo dudó, aún adaptándose a la realidad de tener a alguien más en su casa. «Puedes despertarme si lo necesitas», dijo, su voz más ronca de lo que pretendía. Elena lo estudió por un momento, luego asintió. «¿Tienes hambre?», preguntó tras una pausa. Ella asintió de nuevo. Eduardo no estaba seguro de por qué no había pensado en esto antes. Estaba acostumbrado a que el personal le preparara las comidas o a comer en su oficina. Pero hoy era diferente. «Vamos», dijo, haciendo un gesto hacia las escaleras. Ella lo siguió en silencio mientras se dirigían a la cocina. El espacio era moderno y elegante, con electrodomésticos de acero inoxidable y encimeras de mármol, más una sala de exposición que algo que hubiera sido habitado alguna vez. Elena se subió a uno de los taburetes de la isla, observándolo. «¿Sabes cocinar?», Eduardo soltó un suspiro corto. «No realmente». Sus labios se apretaron, como si intentaran no sonreír. Mamá era muy buena en eso. Él se detuvo en la nevera, mirándola por encima del hombro. ¿Qué hacía para desayunar? Los dedos de Elena trazaban patrones en la encimera. Tortitas, sobre todo. Decía que eran fáciles. Eduardo abrió la nevera, escaneando los estantes. Encontró huevos, leche y una caja de mezcla para tortitas. Podía hacer esto. Había cerrado tratos de 1.000 millones de euros. Podía manejar unas tortitas. Colocó los ingredientes en la encimera, girándose para encontrar a Elena mirándolo con leve escepticismo. «¿Qué?», preguntó. Ella se encogió de hombros. «Simplemente no pareces una persona de tortitas». Eduardo arqueó una ceja. «¿Qué tipo de persona parezco?». Elena ladeó la cabeza, considerando. «Como alguien que bebe mucho café y come comida de cajas». Eduardo sonrió a pesar de sí mismo. «No vas desencaminada». Volvió su atención al bol de mezcla, siguiendo las instrucciones lo mejor que pudo. Elena apoyó la barbilla en sus manos, claramente entretenida por su esfuerzo. Cuando vertió la masa en la sartén, ella se inclinó ligeramente hacia adelante. «No le des la vuelta demasiado pronto, o se romperá». «¿Eres una experta?». Ella asintió solemnemente. «Vi a mamá hacerlo mucho». Eduardo la miró. «Entonces tendrás que asegurarte de que no lo estropee». Los ojos azules de Elena parpadearon con algo ilegible. Él no se dio cuenta de cuánto significaban las palabras, hasta que vio el ligero cambio en su expresión. Una disminución casi imperceptible de la tensión. La primera tortita salió decente. La segunda fue mejor. Colocó el plato frente a Elena y dejó el sirope. Ella cogió su tenedor, tomó un bocado y masticó pensativamente. «¿Y bien?», preguntó él, cruzando los brazos. «No son tan buenas como las de mamá». Eduardo soltó una pequeña risa. «Me lo imaginaba. Pero», continuó ella, tomando otro bocado, «no es tan mal». Él tomó eso como una victoria. Comieron en relativo silencio, pero no era incómodo. Por primera vez desde que la conoció, Eduardo no se sentía completamente fuera de lugar. Cuando Elena terminó, dejó el tenedor y lo miró seriamente. «¿Qué pasa ahora?»,
Eduardo exhaló, dejando su café. Ahora, resolvemos las cosas. Elena lo estudió durante un largo momento. ¿Estás seguro de que quieres hacerlo? Eduardo sostuvo su mirada. Sí. Ella pareció considerar eso. Luego asintió lentamente. Vale, una sola palabra, pero significaba todo. Por primera vez, se estaba permitiendo creer que pertenecía aquí. Y Eduardo sabía, sin lugar a dudas, que no iba a decepcionarla. Pregunta interactiva. ¿Qué haríais vosotros en el lugar de Eduardo? ¿Os sentiríais listos para ser padres de un día para otro? Dejad vuestra respuesta en los comentarios. Haciendo un hogar. La mañana siguiente a su primer desayuno juntos, Eduardo se encontró en territorio desconocido. Su vida siempre había estado regida por el orden, la eficiencia y el control. Pero ahora, había una niña de 8 años en su casa, una hija que nunca supo que existía, que había puesto su mundo patas arriba en cuestión de horas. Elena se movía por la casa con cautela, como si no estuviera segura de que realmente se le permitiera estar allí. No tocaba nada a menos que le dijeran que podía. No pedía nada. Era callada, observadora, mirándolo como si estuviera tratando de averiguar si realmente hablaba en serio cuando dijo que podía quedarse. Eduardo no sabía qué hacer con eso. Había pasado su vida negociando tratos multimillonarios, manejando situaciones de alta presión y tomando decisiones imposibles bajo plazos ajustados. Pero esto era diferente. Esto no eran negocios. Esto era real. A media mañana, se dio cuenta de que tenían otro problema. Elena no tenía ropa, ni pertenencias, nada que hiciera suya esta casa. Así que, por primera vez en años, Eduardo se encontró entrando en El Corte Inglés. Elena estaba a su lado, sus pequeños dedos agarrando la correa de su bolso, mientras miraba hacia arriba a los estantes altísimos de ropa, zapatos y accesorios. Era abrumador. «Elige lo que quieras», dijo Eduardo, manteniendo la voz calmada. Elena dudó. «¿Cualquier cosa?» «Sí», se mordió el labio, mirando alrededor de nuevo. Eduardo podía ver la vacilación en sus ojos, la forma en que cambiaba de pie, como si no le creyera del todo. «No necesito mucho», dijo finalmente. «Necesitas suficiente», replicó Eduardo. «No nos vamos con un solo conjunto». Elena asintió levemente y comenzó a moverse lentamente por el pasillo. No era como la mayoría de los niños que él había visto en tiendas antes. No había emoción. No corría de estante en estante. No agarraba cosas impulsivamente. Era cuidadosa, reflexiva. Cogió algunos artículos, los miró de cerca, luego volvió a colocar la mayoría. Finalmente, se decidió por un par de vaqueros, algunas camisetas, una chaqueta y un par de zapatillas. Eduardo frunció el ceño. ¿Eso es todo? Elena asintió. Él suspiró. Conseguiremos más tarde. Ella lo miró con una expresión ilegible. ¿Por qué? Porque necesitas cosas, Elena, dijo él simplemente. Ella lo estudió por un largo momento, luego asintió de nuevo. Vale. Después de pagar, pararon en una librería. Elena caminó por los pasillos con mucha más confianza esta vez, sus dedos recorriendo los lomos de los libros. Eduardo dejó que se tomara su tiempo, observando cómo elegía cuidadosamente 3. Levantó una ceja cuando ella se los entregó. ¿Solo 3? Ella se encogió de hombros. Los libros duran mucho tiempo. Eduardo exhaló, sacudiendo la cabeza ligeramente. Volveremos cuando termines estos. Elena sonrió por primera vez ese día. Trato hecho. El viaje a casa fue tranquilo, pero no incómodo. Ella se sentó en el asiento del copiloto,
hojeando uno de sus libros, mirándolo ocasionalmente como si quisiera decir algo, pero no estuviera segura de si debía. Cuando llegaron de vuelta a la casa, ella llevó las bolsas de la compra adentro, colocándolas cuidadosamente junto a la escalera. «No tienes que hacer eso», dijo Eduardo. «Tengo personal». «No me importa», interrumpió Elena. Dudó antes de hablar de nuevo. Mamá siempre decía que debías cuidar de tus propias cosas. Eduardo no estaba seguro de por qué, pero eso le impactó más de lo que esperaba. Asintió. Probablemente tenía razón. Elena le dio una pequeña sonrisa antes de agarrar sus bolsas y dirigirse arriba a su habitación. Eduardo la vio irse, exhalando lentamente. Nunca se había considerado un padre. Nunca pensó que tendría un hijo. Nunca pensó que tendría que pensar en cosas como la escuela, libros o cuántos conjuntos necesitaba una niña de 8 años. Pero ahora, de pie en su propia casa, viendo a su hija instalarse en un hogar que nunca había sido pensado para un niño, se dio cuenta de algo. Esto no se trataba solo de permitirle quedarse. Se trataba de asegurarse de que nunca sintiera que no pertenecía. Y por primera vez en su vida, Eduardo Salas entendió que algunas cosas eran más importantes que los negocios. La familia era una de ellas. Esa noche la casa se sentía diferente. Era sutil, solo un cambio en el aire, en la forma en que el silencio no era tan pesado. Eduardo no estaba acostumbrado a este sentimiento. Su hogar siempre había sido exactamente eso, suyo. Cada detalle había sido diseñado para la eficiencia, para la comodidad, pero no para la calidez. Ahora, había una niña arriba, una niña que era suya, y de repente, las paredes parecían menos imponentes. Se encontró en su oficina, intentando ponerse al día con el trabajo, pero los números en la pantalla se desdibujaban. Su mente seguía vagando hacia Elena. ¿Se estaba adaptando? ¿Se sentía fuera de lugar? ¿Necesitaba algo? El hecho de no saberlo era lo que más lo inquietaba. Después de unos minutos de intentar y fallar en concentrarse, empujó su silla hacia atrás y salió al pasillo. Dudó fuera de su puerta, inseguro de si debía llamar o simplemente alejarse. Antes de que pudiera decidir, la puerta se abrió ligeramente con un chirrido. Elena estaba allí, mirándolo hacia arriba. No llevaba la ropa que había elegido antes, solo una camiseta ligeramente grande que debía haber pertenecido a su madre. Sostenía uno de sus libros nuevos en las manos, sus dedos agarrando ligeramente los bordes. «Hola», dijo ella. Eduardo se aclaró la garganta. «Hola». Ella cambió de pie. «Iba a leer un poco antes de dormir». Él asintió. «Eso está bien». Ella dudó. Mamá solía leerme a veces. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Eduardo sintió el peso de ellas, la pregunta tácita debajo. «¿Podría leerte yo?», se encontró diciendo, antes incluso de haberlo pensado completamente. Elena pareció sorprendida, como si no hubiera esperado que él se ofreciera. Lo estudió por un largo momento, luego asintió. «Vale». Caminó de regreso a su cama, subiéndose a ella y tirando de las mantas sobre sus piernas. Eduardo la siguió, sentándose en la silla junto a su cama. Ella le entregó el libro, sus ojos azules observando cuidadosamente mientras él lo abría. Miró el título. Era un libro infantil, pero con un mensaje más profundo, algo sobre el coraje y encontrar el camino a casa. Empezó a leer, su voz firme, aunque no estaba seguro de si lo estaba haciendo bien. Elena no interrumpió, solo escuchó. Para cuando llegó al tercer capítulo,
Sus párpados habían comenzado a caer. Luchó contra ello, esforzándose por mantenerse despierta, pero finalmente, su respiración se regularizó y el libro se deslizó de sus manos. Eduardo se quedó allí un momento, viéndola dormir. Parecía tranquila, pero aún había una leve arruga en su frente, como si tuviera miedo de despertarse y que todo hubiera desaparecido de nuevo. Un nudo se formó en su pecho. Colocó silenciosamente el libro en la mesita de noche. Luego se levantó, subiendo la manta hasta sus hombros. Antes de irse, dudó. Luego, sin pensar, extendió la mano y apartó un mechón rebelde de cabello rubio de su frente. Ella no se movió. Él dio un paso atrás, mirándola por última vez antes de apagar la luz y salir de la habitación. Al cerrar la puerta detrás de él, una comprensión se asentó sobre él. Esto no se trataba solo de darle un lugar donde quedarse. Ella necesitaba un hogar, una familia. Y por primera vez, Eduardo supo que no solo estaba cuidando de una niña. Era su padre. El pasado de Elena. A la mañana siguiente, Eduardo se despertó más temprano de lo habitual. Su reloj interno estaba entrenado para la eficiencia, para mañanas tempranas y noches tardías dedicadas al trabajo. Pero hoy, algo se sentía diferente. No se apresuraba a revisar sus correos electrónicos, ni se preparaba para una conferencia telefónica. En cambio, su mente fue directamente a la niña pequeña durmiendo en la habitación de al lado. Su hija. Las palabras aún se sentían extrañas para él, pero menos que el día anterior. Salió de su dormitorio, deteniéndose en la puerta de Elena. Estaba entreabierta y podía escuchar un suave movimiento desde dentro. Llamó ligeramente. «Adelante», llamó la pequeña voz de Elena. Eduardo empujó la puerta y la encontró sentada en el suelo, doblando cuidadosamente la ropa nueva que habían comprado ayer. La estaba organizando en pilas ordenadas sobre la cama. «No tienes que hacer eso», dijo. «Tengo a alguien que puede encargarse de la lavandería». Elena se encogió de hombros. «No me importa». Alisó una arruga de una camisa, sus pequeños dedos trabajando con cuidado, como si la simple tarea le diera una sensación de control. Eduardo se apoyó en el marco de la puerta. «¿Dormiste bien?» Elena asintió. «Sí». Dudó. «Gracias por leerme». Algo en su pecho se tensó ante la tranquila sinceridad en su voz. «De nada», dijo. «Puedo hacerlo de nuevo esta noche si quieres». Elena lo miró, sus ojos azules abriéndose ligeramente, como si no hubiera esperado la oferta. Luego dio un pequeño asentimiento. «Vale». Eduardo la observó un momento más antes de aclararse la garganta. «Deberías comer algo antes de irnos». Elena ladeó la cabeza. «¿Ir a dónde?» Eduardo no se lo había dicho todavía. No había estado seguro de cómo reaccionaría. Pero después de anoche, sabía lo que tenía que hacer. «Vamos a recoger el resto de tus cosas de casa de doña Carmen». Elena parpadeó sorprendida. «Oh», hizo una pausa, pensando por un momento. «Vale». No hubo emoción, ni alivio, solo una aceptación tranquila, como si se hubiera entrenado para no esperar demasiado. Eso no le sentó bien. «Prepárate», dijo. «Nos vamos pronto». Elena asintió y volvió a doblar su ropa. Eduardo se giró y bajó las escaleras, tomando nota mental de recordarse algo importante. Esto no se trataba solo de traer sus cosas a casa. Se trataba de asegurarse de que supiera que también era su hogar. El viaje a casa de doña Carmen fue silencioso. Elena estaba sentada en el asiento del pasajero, sus manos descansando en su regazo, los dedos golpeándose suavemente entre sí.
Eduardo la miró mientras se detenían frente a una modesta casa de 2 pisos. Era cálida, acogedora, el tipo de lugar donde un niño debería sentirse seguro. Doña Carmen ya los estaba esperando en el porche. Era una mujer mayor, con ojos amables y una sonrisa cansada. En el momento en que vio a Elena, su rostro se suavizó. «Ahí está mi niña», dijo cálidamente. Elena salió del coche, dudando solo un segundo antes de subir los escalones. Doña Carmen se arrodilló y la envolvió en un abrazo suave. Eduardo observó desde unos metros de distancia, sintiéndose como un extraño en un momento que no tenía derecho a interrumpir. Doña Carmen se apartó, colocando un mechón de pelo de Elena detrás de su oreja. «¿Estás bien, cariño?» Elena asintió. «Sí». Miró hacia atrás a Eduardo, luego se volvió hacia doña Carmen de nuevo. «Creo que sí». Doña Carmen sonrió pero miró a Eduardo, estudiándolo durante un largo momento. «Usted debe ser su padre». No era una pregunta. Eduardo sostuvo su mirada, asintiendo. «Sí». Doña Carmen se levantó, cruzando los brazos. «Lucía nunca se lo dijo, ¿verdad?» Eduardo apretó la mandíbula, negando con la cabeza. «No». Doña Carmen suspiró. «Me lo imaginaba. Ella quería. Casi lo hizo muchas veces». Miró a Elena, pero tenía miedo. No creía que quisiera ser padre. Eduardo exhaló lentamente, mirando a Elena. Ahora estaba sentada en los escalones del porche, abrazando sus rodillas contra su pecho, escuchando pero sin interrumpir. «Debería habérmelo dicho de todos modos», dijo él en voz baja. Doña Carmen asintió. «Sí, debería haberlo hecho». El silencio se extendió entre ellos antes de que ella hablara de nuevo. «Elena ha pasado por mucho. Perdió a su madre. Perdió su hogar. Ha estado tratando de ser fuerte, pero es solo una niña pequeña». Hizo una pausa. «Le necesita, señor Salas, más de lo que probablemente se da cuenta». El pecho de Eduardo se tensó ante el peso de esas palabras. «Lo sé», admitió. Doña Carmen lo estudió de nuevo. Luego dio un pequeño asentimiento, como si decidiera algo. «Sus cosas están dentro. Empaqueté todo lo que dejó aquí». Elena se levantó. «Puedo cogerlo yo». Eduardo dio un paso adelante. «Lo cogeremos los dos». Elena parpadeó sorprendida, pero no discutió. Dentro, la casa olía a especias cálidas, el tipo de lugar donde los recuerdos vivían en cada rincón. Eduardo notó fotos enmarcadas en las paredes, algunas de la familia de doña Carmen, pero también algunas de Elena. Había sido amada aquí. Sacaron la pequeña bolsa de pertenencias, que no era mucho. Algo de ropa, algunos peluches, una foto enmarcada de su madre. Cuando todo estuvo guardado en el coche, doña Carmen se agachó frente a Elena de nuevo. «Tienes mi número, cariño. Puedes llamarme en cualquier momento, ¿vale?» Elena asintió, su expresión tranquila, pero Eduardo vio cómo sus manos se apretaban ligeramente. Estaba conteniendo emociones, de la misma manera que él solía hacer. Doña Carmen sonrió suavemente. «Cuídate». Elena tragó saliva. Luego envolvió sus brazos alrededor de doña Carmen en un abrazo rápido pero fuerte. Eduardo miró hacia otro lado, dándoles un momento. Cuando Elena finalmente subió al coche, dejó escapar un pequeño suspiro, mirando por la ventana. El viaje de vuelta fue aún más silencioso que antes. Eduardo no estaba seguro de si debía decir algo, pero después de un rato, Elena habló primero. «Ella me cuidó bien», dijo suavemente. Eduardo asintió, manteniendo los ojos en la carretera.
Se nota. Más silencio. Luego, tras una larga pausa, Elena se giró hacia él. ¿Vas a cuidarme bien tú también? Eduardo sintió esa pregunta como un golpe en el pecho. La miró, a la forma en que intentaba sonar casual, pero no podía ocultar del todo la incertidumbre en su voz. Sí, dijo, sin vacilación en su voz. Lo haré. Elena sostuvo su mirada un momento más antes de asentir. No dijo nada más, pero esta vez parecía un poco más relajada. Y por primera vez, Eduardo se dio cuenta. Tal vez ella empezaba a creerlo. Un nuevo comienzo esa noche. Eduardo se encontró haciendo algo que nunca había hecho antes: pasar por delante de su oficina sin detenerse. Su portátil estaba intacto en su escritorio, su bandeja de entrada desbordada de correos electrónicos, y sin embargo, nada de eso parecía urgente. En cambio, su atención estaba en otro lugar. Elena estaba en su habitación, desempaquetando la pequeña bolsa de pertenencias que había traído de casa de doña Carmen. Había estado callada desde que volvieron, pero no de la forma en que lo había estado antes. Este no era el silencio de la incertidumbre, era el silencio de alguien tratando de dar sentido a una nueva realidad. Eduardo dudó fuera de su puerta antes de llamar ligeramente. «Adelante», dijo Elena. Entró, mirando a su alrededor. La habitación de invitados todavía no parecía el espacio de un niño. Estaba demasiado pulida, demasiado impersonal. Pero Elena había colocado cuidadosamente sus peluches en la cama y puesto la foto enmarcada de su madre en la mesita de noche. Estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo, un libro abierto frente a ella, aunque no lo estaba leyendo. «¿Instalándote?», preguntó Eduardo. Elena se encogió de hombros. «Supongo». Él se apoyó en el marco de la puerta. «Estaba pensando, tal vez mañana podríamos conseguir algunas cosas para tu habitación, hacerla más tuya». Elena levantó la vista, sus ojos azules llenos de algo vacilante. «¿Cómo qué?» «No lo sé», admitió él. «Lo que quieras. Un escritorio, ropa de cama nueva, tal vez algunos pósters». Elena se mordió el labio. «Nunca he tenido mi propia habitación antes». Eduardo frunció el ceño. «¿Compartías con tu mamá?» Ella asintió. Era pequeña, pero estaba bien. Él miró alrededor de nuevo a la habitación fría y espaciosa que había sido diseñada para huéspedes que nunca se quedaban. «Bueno, esta es tuya ahora, así que deberías hacer que se sienta así». Elena lo estudió por un momento, luego asintió. «Vale». Eduardo exhaló. «Bien». Ella dudó. «¿Podemos comprar pintura?» Él arqueó una ceja. «¿Quieres pintar las paredes?» Ella asintió. «Mamá me dejó elegir el color en nuestro antiguo lugar». Eduardo nunca había pensado dos veces en el color de sus paredes. Eran neutras, discretas, cuidadosamente elegidas por un diseñador de interiores. Pero ahora, por primera vez, se dio cuenta de que sus preferencias no importaban. «¿Qué color?», preguntó. Elena ladeó la cabeza pensando. «Azul». Eduardo sonrió levemente. «Me lo imaginaba». Los labios de Elena se contrajeron, como si estuviera conteniendo una sonrisa. Se quedaron allí un momento en silencio, antes de que ella hablara de nuevo. «¿Vas a leerme esta noche también?». Eduardo parpadeó. Lo había ofrecido una vez, pero no había esperado que se convirtiera en un hábito. Sin embargo, ahora, mientras la miraba esperando su respuesta, se dio cuenta de que no le importaba. «Sí», dijo. «Elige un libro». Elena asintió y alcanzó el que había estado sosteniendo antes, subiéndose a su cama. Eduardo tomó la silla a su lado,
pasando a la página que ella había marcado. Leyó, su voz firme, y a medida que las palabras llenaban la habitación, la postura de Elena se suavizó. Para cuando llegó al segundo capítulo, ella había comenzado a parpadear más despacio, su respiración regularizándose. Eduardo cerró el libro, pero no se movió de inmediato. La observó dormir, la forma en que sus pequeñas manos descansaban sobre la manta, la forma en que la foto enmarcada de su madre estaba a su lado como una tranquilidad silenciosa. Durante tanto tiempo, había pensado que su vida estaba llena. Su éxito, su poder, su mundo cuidadosamente controlado. Había sido suficiente. Pero ahora, sentado aquí, viendo a su hija dormir, se dio cuenta de algo más. Su vida no había estado llena en absoluto. Había estado esperando serlo. Y finalmente, lo era. Esta historia no es solo sobre un millonario descubriendo que tiene una hija. Es sobre redención, responsabilidad y las formas inesperadas en que la vida nos obliga a confrontar nuestro pasado. Eduardo Salas comienza como un hombre que cree tenerlo todo. Tiene poder, riqueza y control sobre su mundo. Pero en realidad, está solo. Su vida cuidadosamente estructurada para evitar lazos emocionales. Cuando Elena aparece, todo lo que creía saber sobre sí mismo comienza a desmoronarse. Lo que hace poderosa a esta historia no es solo la comprensión de Eduardo de que tiene una hija, sino su transformación gradual en un padre. No cambia de la noche a la mañana. Hay dudas, errores y momentos de vacilación. Pero con cada día que pasa, elige a Elena, no por obligación, sino porque quiere. Elena, por otro lado, es una niña que ha perdido tanto. Es cautelosa, vacilante en creer que Eduardo se quedará. No pide mucho, pero su esperanza silenciosa es lo que impulsa la profundidad emocional de la historia. No necesita un padre perfecto, solo necesita a alguien que no se vaya. La belleza del final está en su simplicidad. Eduardo leyéndole por la noche, ayudándola a elegir cosas para su habitación, prometiendo que ella está en casa. Estos pequeños momentos muestran que el amor no se trata de grandes gestos, sino de consistencia, de estar presente. En última instancia, esta es una historia sobre segundas oportunidades, sobre cómo a veces la vida te da algo que nunca esperabas y resulta ser exactamente lo que te faltaba. Eduardo no solo encontró a su hija, encontró la pieza que faltaba en su propia vida. Y por primera vez, entiende verdaderamente lo que significa ser rico. ¿Qué te ha parecido la historia? ¿Crees que Eduardo será un buen padre? Déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete para más historias conmovedoras.